Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Película hablaremos de una saga de películas muy importante, la saga de Rocky. Y no se puede desconocer que Rocky Balboa y la saga de películas con su nombre han hecho parte desde hace muchísimos años de la cultura popular. Estamos hablando de 4 décadas de presencia en el cine. Y por eso cuando mencionamos la palabra Rocky podemos pensar en imágenes como las de Rocky entrenando, golpeando una carne o subiendo 72 escalones mientras entrena, o después de haber sido golpeado gritando el nombre de su esposa, ¡Adrián! Y todas estas imágenes hacen parte de nuestro imaginario, pero no solo las imágenes, también la música, y ahí podemos recordar canciones como Age of the Tiger, como Burning Hearts de la banda Survivor, que estoy seguro que hacen parte del playlist de muchos de ustedes y que son parte de las canciones favoritas cuando van al gimnasio. La historia de la saga de Rocky empieza en 1976 con la primera película, una película que fue tremendamente difícil de hacer y por supuesto no podemos diferenciar Rocky Balboa de Sylvester Stallone porque prácticamente la historia que hay detrás de la película puede ser hasta más interesante que la película misma. Una de las anécdotas más tristes y más conocidas de Sylvester Stallone antes de hacer Rocky es que llega un momento en el que está tan desesperado económicamente que toma la difícil decisión de vender a su perro. Sencillamente no tiene dinero ni para comer y él logra vendérselo a un hombre por $25. Cuando finalmente logra el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, él regresa donde este hombre y le pide que por favor le devuelva el perro, que se le permita comprarlo. Y el hombre, dándose cuenta de que Rocky tenía una mejor condición económica, decide no venderlo hasta que empiezan una negociación que termina en los $15.000. Sylvester Stallone, por lealtad con su perro, termina pagando $15.000. Sin embargo, pues es una decisión que no termina siendo infructuosa porque Rocky, a pesar de haber costado tan poco dinero, a pesar de él haber ganado tan poco como director, termina siendo un tremendo éxito de taquilla y un tremendo éxito en la crítica, y es algo que ni siquiera él se esperaba, y la posibilidad de que Rocky inclusive ganara el Oscar como mejor película en el año 1976. A partir de esto, a partir del éxito de la primera película de la saga, empiezan a generarse una serie de películas de secuela, Rocky 2, 3, 4, 5, y en total al día de hoy tenemos 8 películas basadas en la saga de Rocky. Tenemos 5 películas de Rocky 1 a Rocky 5, tenemos la película Rocky Balboa y las últimas 2 entregas, que es la resolución de la saga con las películas Creed. ¡Adrián! ¡Rocco! ¿Dónde cree que va? Nadie puede subir si no tiene autorización. Oye, amigo, ¿me estás autorización? No puede subir. ¡Oli! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Rocky! ¡Adrián! ¡Rocky! ¿Por qué tanta prisa? ¡Te amo! Yo también, linda. ¡Te amo! Hay un relativo consenso entre la crítica y un amplio sector del público al afirmar que la película Rocky, la primera de 1976, realmente es una buena película, pero que a medida que fue avanzando la entrega, las distintas entregas de la saga, desde Rocky hasta Rocky 5, pues la película se fue perdiendo un poco, fue perdiendo el rumbo, se fue volviendo más panfletaria, aparecen personajes como Iván Drago que ya empiezan a mezclar el tema geopolítico y la Guerra Fría dentro de la historia, y esto hace que la película se vaya desvirtuando. Sin embargo, ha sido muy interesante la resurrección de Rocky y la resurrección de la saga con las entregas Creed, basadas en Apollo Creed, quien primero fue contrincante, luego fue amigo de Rocky y que además detonó la pelea con Iván Drago en Rocky 4 cuando sale asesinado por este ruso que se representaba como un ser malvado en el contexto de la Guerra Fría. Pues bien, estas 2 películas que han salido hasta el momento de la saga Creed han sido exitosas, han recuperado el rumbo de la película, han generado una relación muy interesante entre Rocky Balboa y el hijo de quien fue su mejor amigo, el señor Apollo Creed, y por eso pues se puede hablar de que Rocky recuperó el rumbo después de haber tenido unas sagas de películas bastante desafortunadas y que realmente no iban hacia ninguna parte. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son.
Algo importante que se le debe abonar al señor Sylvester Stallone es su determinación, su entrega, su coraje, su compromiso con la saga de películas, que lo ha llevado inclusive a hacer escenas de riesgo, a hacer escenas de acción él personalmente, y por eso ha sufrido una serie de accidentes a lo largo de las distintas películas. Algunos de los más importantes son el hecho de haberse fracturado la nariz en la primera entrega de la saga, el hecho de que una pesa de 100 kilos cayó sobre sus pectorales en la segunda película, e inclusive en la cuarta película él toma una decisión bastante arriesgada, y es entrenar y hacer las peleas prácticamente en vivo y prácticamente reales con el actor que personificaba a Iván Drago. Esto le ocasionó llegar 4 días a una unidad de cuidados intensivos, y pues a partir de ahí el señor Sylvester Stallone se da cuenta que no es buena idea hacerlo real, y que para eso está la magia del cine, para simular las peleas sin necesidad de que haya sangre real en los compromisos. Otro dato muy interesante es que a pesar de que ha sido muy cuestionado su actuación, de que no es considerado un gran actor, Sylvester Stallone se puede dar el lujo, junto con Charles Chaplin, de ser los dos únicos actores en la historia que han sido nominados en una misma película por las categorías de Mejor Actor y Mejor Guión. Bueno, amigos del cine, esto ha sido todo. Hoy en nuestra película hemos hablado de la saga de Rocky. Rocky Balboa, ese gran personaje que estoy seguro que muchos de ustedes quieren y que seguramente han visto buena parte de sus películas. Les recomiendo las 2 últimas entregas de Creed, son películas realmente muy interesantes, inclusive para aquellos que no son fans de la saga y de la serie de películas. Como siempre, los invito también a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones para que recibas información cada que publiquemos un nuevo video, y sobre todo para que compartan esta información con sus amigos y esta comunidad de amigos del cine sea cada vez más grande.